A ver, ¿cómo es posible que dos presidentes, uno detrás del otro, le den un giro de 180 grados a la posición de su país en el mundo en menos de 20 años? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy, el cambio radical en la política exterior de Colombia, desde la mano dura de Álvaro Uribe a la diplomacia de paz de Juan Manuel Santos. Y para meternos en faena hay que partir de una pregunta que es fundamental, porque la historia reciente de Colombia es un caso de estudio increíble sobre cómo un conflicto interno puede llegar a dictar, literalmente, cada movimiento de un país más allá de sus fronteras. Venga, vamos al lío, al contexto. A principios de los 2000, Colombia estaba en una encrucijada total, marcada por dos desafíos gigantescos que iban a definir su futuro inmediato. Por un lado, una guerra interna que llevaba décadas desangrando al país y por otro, una economía muy dependiente de factores que no podía controlar, como el precio del petróleo o las crisis financieras que venían de fuera. Esta doble presión, como se pueden imaginar, iba a forzar decisiones políticas de lo más drásticas. Para entender bien esa presión económica, hay que tener claro este concepto, la balanza de pagos. Para que nos entendamos, es como si fuera el extracto del banco que tiene un país con el resto del planeta. Para Colombia, que dependía tanto de las exportaciones, cualquier desequilibrio aquí era un sinónimo de vulnerabilidad. Y esta inestabilidad económica hizo que buscar un aliado fuerte, como Estados Unidos, no fuera solo una opción militar, sino también una forma de dar confianza a los inversores. Y con este panorama llegamos a la primera gran etapa que vamos a analizar, la del presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. Su llegada al poder supuso un antes y un después, con un enfoque que lo absorbía prácticamente todo. La palabra clave aquí, y hay que quedarse con ella, es securitización. ¿Y esto qué narices significa? Pues muy simple, que toda la política exterior, absolutamente toda, cada decisión diplomática, cada alianza, cada visita oficial, todo se ponía al servicio de un único objetivo, la seguridad nacional y la lucha contra los grupos armados. La estrategia, hay que decirlo, fue brillante en su ejecución. Justo después del 11 de septiembre, Uribe le cambió el nombre al conflicto colombiano. Ya no era una guerra interna sin más. De repente, era un frente clave en la guerra global contra el terrorismo que lideraba Estados Unidos. Se dejó de hablar tanto de guerrillas y se empezó a hablar de narcoterroristas, un lenguaje que en Washington, claro, entendían a la perfección. Y esta cita, de verdad, lo dice todo. Para Estados Unidos, Uribe se convirtió en el gran aliado en una región que en ese momento estaba girando hacia la izquierda. Que te llamaran el Tony Blair latinoamericano significaba tener acceso a miles de millones de dólares en ayuda militar y un respaldo político que no tenía precedentes. Pero claro, toda moneda tiene dos caras, y esta estrategia tuvo un coste diplomático altísimo. Esa relación especial con Washington se pagó con las relaciones con los vecinos. Mientras se estrechaban lazos con Estados Unidos, crecía la tensión y la desconfianza en la región, sobre todo con Venezuela y Ecuador. Y la famosa diplomacia del micrófono, o sea, airear las peleas en público en vez de por canales privados, no hizo más que empeorar las cosas. Y si queremos ver una consecuencia directa, tangible de todo esto, fijémonos en este número. 14. Se cerraron 14 embajadas para ahorrar y meter ese dinero en el gasto militar. Se sacrificó la presencia diplomática de Colombia en Europa, en Asia, en el Caribe. El mensaje era clarísimo. La prioridad absoluta era la seguridad, y todo lo demás podía esperar. Y entonces, después de 8 años de esta política, llega al poder Juan Manuel Santos en 2010, que, ojo, había sido el ministro de Defensa de Uribe. Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie se esperaba, uno de los más drásticos en la historia diplomática reciente de Colombia. Santos básicamente le dio la vuelta a la tortilla. Pasó de la internacionalización del conflicto a la internacionalización de la paz. ¿Cómo? Pues primero, le quitó el foco exclusivo a lo militar. Segundo, casi al día siguiente de tomar posesión, se reunió con los líderes de Venezuela y Ecuador para reconstruir puentes. Tercero, aprovechó ese nuevo buen rollo regional para conseguir el apoyo que necesitaba para empezar a negociar con las FARC. Y por último, diversificó las alianzas de Colombia mirando mucho más allá de Estados Unidos. Y si antes hablábamos de cerrar embajadas, con Santos pasó justo lo contrario. Este dato lo dice todo. El número de embajadas pasó de 44 a 59, un aumento de 15. Una apuesta total por la diplomacia y por recuperar el sitio de Colombia en el mundo. Pero a ver, que esto no se quedó solo en palabras o en gestos simbólicos. El cambio fue real y se puede medir en dinero. En esta gráfica se ve la evolución del presupuesto del Ministerio de Exteriores. La curva ascendente es brutal. Santos respaldó su nueva visión diplomática con una inversión económica contante y sonante. Vale, ya hemos visto los dos periodos. Ahora lo interesante de verdad es ponerlos cara a cara para entender bien la magnitud del cambio. Esta tabla es que lo resume de una forma perfecta. Uribe internacionalizó el conflicto. Santos, la paz.
Uribe lo apostó todo a la relación con Estados Unidos, Santos al multilateralismo y a la región. Con Uribe las relaciones con los vecinos eran de tensión máxima, con Santos de reconciliación. Uno le metió un tijeretazo a la diplomacia y el otro la expandió. En fin, dos visiones del mundo radicalmente opuestas desde la misma casa presidencial. Ahora bien, a pesar de estos volantazos tan espectaculares, el análisis de las fuentes nos dice que hay problemas de fondo, problemas estructurales, que siguen ahí y que marcan el legado de estas 2 décadas. Pero aquí está el gran reto que sigue pendiente. Se podría decir que los presidentes cambiaron el rumbo del barco, sí, pero no arreglaron la sala de máquinas. La diplomacia del país sigue teniendo problemas de base. Los nombramientos de embajadores muchas veces son para pagar favores políticos, no por méritos. Y quizá lo más importante, la política exterior de Colombia sigue siendo la política del gobierno de turno, no una política de Estado, lo que la hace súper vulnerable a estos bandazos cada 4 u 8 años. Y terminamos con esta pregunta, que creo que captura toda la tensión de la historia que hemos contado. El paso de una política exterior basada en la espada a una basada en la pluma ha sido un cambio monumental. Pero, ¿es un cambio para siempre o es solo un capítulo más en la larga y compleja búsqueda de Colombia por encontrar su sitio en el mundo? El debate, desde luego, sigue abierto.